Bueno, vamos a poner ahora un ejemplo de ataque de SQL Injection, un poco más cercano a la realidad, y en este caso va a ser realizado utilizando los metadatos del sistema de gestión de bases de datos, en nuestro caso MySQL. Bien, para empezar, ¿qué son los metadatos del sistema de gestión de base de datos de MySQL? Bueno, pues se trata de datos que definen los datos. No son las bases de datos que nosotros ponemos, sino que definen la información de esas bases de datos. Definen las tablas que tienen, definen las columnas que tienen, definen pues los usuarios, los privilegios de los usuarios, es decir, datos que definen los datos. Podemos verlo en nuestro MySQL. Bueno, podemos ver que aquí en nuestro MySQL tenemos un montón de bases de datos que nosotros no hemos definido. Yo solo he definido datos MIR, entiendo. El resto ya me venía. ¿Por qué? Porque en estas bases de datos voy a tener información sobre todo lo que necesito. Por ejemplo, en la base de datos MySQL, fijaros cómo tengo un montón de tablas con metadatos. Entonces, vamos a ver alguna de esas tablas. Por ejemplo, la tabla users. La tabla users contiene todos los usuarios del sistema de gestión de base de datos. Todos los usuarios que tengo. Su password asociadas, es que tiene, y sus privilegios globales. Privilegios globales. ¿De acuerdo? Más. Ejemplo, privilegios de tablas. Aquí lo que tengo son los privilegios asociados a los usuarios de tablas. Por ejemplo, el usuario prod tiene privilegios sobre la tabla productos. ¿Vale? Antes hemos visto los privilegios globales, haremos privilegios sobre tablas. En la misma línea, column priv, pues aquí veríamos privilegios sobre columnas concretas de tablas. ¿De acuerdo? Más ejemplitos. Aquí tenemos otra tabla que contiene metadatos, que es Information Schema. Information Schema y tiene un montón de tablas con metadatos. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver, Information Schema. La tabla tables. La tabla tables, como se puede ver, contiene todas las tablas existentes. Todas las tablas de Information Schema. Podría seguir buscando. Aquí están las tablas de la base de datos, las tablas de la base de datos MIR, tablas de otras bases de datos, aquí está el nombre de las tablas, ¿de acuerdo? El tipo, etcétera, etcétera, toda la información sobre esas tablas. Es decir, aquí tenemos el nombre de las tablas. Siguiendo con Information Schema, en columns, las columnas, tengo, bueno, pues todas las columnas de todas las tablas de toda la base de datos. Aquí tengo una base de datos, y tengo esta tabla que tiene todas estas columnas, con toda su información asociada. ¿De acuerdo? Bien. Pues esto es un poquito la idea de los metadatos. Voy a continuar, pero esa es la información. Datos sobre los datos. Bien, decir que, antes de continuar,
que todo usuario MySQL tiene acceso a Information Schema. Puedes acceder a Information Schema, pero cuidadito, solamente de la base de datos, de las tablas, de las columnas para las que tienes privilegios. Si no tienes privilegios, no puedes acceder a Information Schema para obtener esa información. De acuerdo. Por lo tanto, volvemos al consejo de privilegios mínimos. Ten un usuario con privilegios mínimos. Vamos a ver, entonces, más cositas de los metadatos. Existen ciertas funciones en MySQL, en nuestro sistema de gestión de base de datos es de forma similar, que nos devuelven cierta información, datos, metadatos, en este caso. La función user que nos devuelve el usuario que está usando el sistema de gestión de base de datos. Database que nos dice en ese momento el nombre de la base de datos con la que se ha establecido la conexión. Versión del servidor de MySQL. ¿De acuerdo? Bien, va. Venga, vamos entonces a realizar un ataque de SQL Injection a una aplicación web y lo que vamos a hacer es obtener toda la información de la base de datos. Bueno, realizar también todo tipo de ataques. Vamos a ver entonces, la aplicación que nosotros tenemos es una aplicación muy sencillita, que es la misma que vais a utilizar en la práctica, exactamente igual. La tenéis vosotros y es una aplicación de comercio electrónico. Es esto de aquí. Muy sencilla, muy básica, para aplicar conceptualmente las cosas. Aquí visualizas el producto. Y claro, un usuario malicioso se da cuenta, dice, bueno, aquí hay un dato, cuando se visualiza el producto, aquí hay un dato que es el código del producto, que tiene pinta de que esto va a la base de datos. Claro, vamos a ver si aquí se puede realizar un ataque de SQL Injection. Pues empieza a probar, a ver si lo que introduzco aquí va al sistema de gestión de base de datos. Y empezamos, bueno, pues lo típico, provocando un error. Concretamente lo que hacemos es poner una comilla y ya le pasa. Efectivamente vemos que nos da un error propio de MySQL. Por lo tanto, eso tiene pinta de que sí, de que vamos a poder realizar un ataque SQL Injection. Si no, la cosa que puedo hacer es probar a ver si el código se ejecuta en el sistema de gestión de base de datos. Yo le pongo una expresión anz1 igual a 1, sale el pantalón, pero si yo le pongo una expresión anz1 igual a 0, no sale el pantalón. Por lo tanto, está ejecutando el código que yo le introduzco aquí. Por lo tanto, esto tiene pinta de que puedo realizar el ataque de SQL Injection. Vale, una vez detectada la vulnerabilidad, lo primero que tendríamos que hacer es detectar la vulnerabilidad. Ahora lo que vamos a hacer es paso desde el ataque, que es recoger información. ¿De acuerdo? Vale, entonces, claro, el problema está en que, si bien nosotros sabemos que la sentencia select donde se produce el ataque es esta, claro, el atacante no tiene ni idea de cuál es esta sentencia select, porque no ve el código PHP, lógicamente. Entonces, bueno, pues tiene que ir un poco probando a ver cuál es esa sentencia, pues ¿para qué? Pues para modificarla con éxito. Si no sabe cuál es la estructura de esta sentencia select, no sabe cómo modificarla para conseguir objetivos. Entonces, lo primero que va a hacer es, a ver esta sentencia select, cuántos campos devuelve. Y para probar cuántos campos devuelve, lo que va a utilizar es el order by, de la siguiente manera. Ponemos, por ejemplo, order by 1. ¿De acuerdo? Entonces, como lo ha ordenado por el campo 1, solamente hay un registro ordenado por el campo 1 y sale bien, por lo tanto el campo 1 existe. Prueba con el 2, el campo 2, todo bien, campo 3, todo bien, campo 4, todo bien, campo 5, todo bien, prueba con el campo 6 y da un error.
No da un error. Conclusión. El campo 6 no existe. Por lo tanto, conclusión. La sentencia select lo que hace es devolver 5 campos. ¿De acuerdo? Vale, pues una vez ya que sé que devuelve 5 campos, ya podemos empezar a modificarla. Pues puedo hacer cosas como esto. Union select 1,2,3,4,5. ¿De acuerdo? Esto lo que me va a dar, en definitiva, que el usuario no lo sabe, es aquí, en definitiva, es select, union select. Por lo tanto, va a salir este resultado junto con este otro resultado. Pues ponemos el union select 1, 2, 3, 4 y 5 y efectivamente tengo ahora dos registros. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué saco de aquí? ¿Qué información saca de aquí el atacante? Pues que lo que pongo en el campo 3 y en el campo 4 me lo visualiza. ¿Veis? 3, 4. Si hubiera puesto en el 3, hubiera puesto hola, zas, me visualiza hola. ¿Vale? ¿Qué es lo qué conclusión saca? Pues que lo que quiera que me visualice, cuando realice mis ataques y quiero que me visualice información, se la voy a pedir en el campo 3 o en el campo 4. Por ejemplo, si yo quiero saber ahora la versión de MySQL, pongo versión en el 3, ¿quién me lo dice? A 10.1.16. Si tuviera alguna vulnerabilidad, pues un atacante ahora ya sabría por dónde atacar. ¿Que quiero saber la base de datos? Database. Y ya me dice en el campo 4 que es tienda. Lo que es más importante. ¿Qué quiero saber ahora el usuario que ha realizado la conexión? Pongo user y con la root, pues entonces ya tengo claro que puedo realizar un ataque completo, porque el usuario que está ejecutando esto tiene todos los privilegios. Por tanto, lo que le ponga aquí lo va a poder ejecutar. Bueno, pues vamos a ver cómo efectivamente ahora puedo explotarlo completamente. Esto no se debe hacer, como hemos dicho antes, debe tener menos privilegios, debe tener privilegios mínimos. ¿Para qué? Pues para que lo que yo ponga aquí solamente haga lo imprescindible, nada más. Bien, entonces, seguimos. Esto lo hemos visto. Esto también. Me lo voy pidiendo información en el campo 3 y 4. Y vamos a seguir recogiendo información. Concretamente, vamos a ver el nombre de las tablas. Ya sé el nombre de la base de datos, que es tienda. Ahora vamos a conocer las tablas que tiene esa base de datos. Eso lo hago así, de esta manera. Union select y en la posición 3 lo que hago es, recordad que el nombre de las tablas estaba en information schema totals. Recordad que en information schema, a ver si aquí information schema, sí, nos vamos a las tablas, es decir, la tabla tables de information schema. Aquí vemos como efectivamente en la columna table name tengo el nombre de las tablas, en este caso las tablas de la base de datos datos. Voy a preguntar por la base de datos usuarios, la base de datos tienda. ¿De acuerdo? Vale, pero aquí tengo en table name el nombre de las tablas de esta base de datos. Está en table schema. ¿De acuerdo? Vale, pues ahora eso lo traslado aquí y fijaros cómo pregunto en el 3, por supuesto, table name, nombre de la tabla de information schema.tags. ¿De acuerdo? Pues claro, como no he puesto where, me saldrán absolutamente todas las en los nombres de las tablas. Aquí, en table. Fijaros como efectivamente aquí me salen. En el 3, el nombre de todas las tablas.
Por lo tanto, si solamente quiero las de la base de datos tienda, que hago es where table schema es tienda. ¿De acuerdo? Siempre de information schema.tags. Table schema es la columna que me dice base de datos. Table name es la columna que me dice el nombre de la tabla. ¿De acuerdo? Echamos aquí y efectivamente tenemos tablas, clientes y productos. Bien, seguimos. Vamos ahora a seguimos recogiendo información. En este caso vamos a recoger información de la tabla productos. Vosotros vais a tener que hacer en la práctica recoger información de la tabla clientes. Lógicamente, digamos, información mucho más sensible, obtener información de la tabla clientes, el user, el password, número de tarjeta de crédito, etc. ¿De acuerdo? Eso es lo que tendréis que hacer vosotros. Aquí, como ejemplo, voy a obtener toda la información de una tabla, que es la tabla productos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, para empezar, cuáles son las columnas de la tabla productos. Y recordad que se lo tenía en Information Schema, la tabla columns. ¿De acuerdo? Tabla columns tiene una columna que es column name, donde está el nombre de la columna. ¿De acuerdo? Y solamente quiero saber el nombre de la columna donde la tabla es productos. El nombre de la tabla es productos. Y efectivamente obtengo que es identificador, nombre, precio, talla e imagen. Esos son los 5 campos. ¿De acuerdo? Va, y una vez ya que tengo toda la información, ya lo que hago es robar información. Es decir, voy a acceder al contenido de la tabla productos para obtenerla completamente. Muy sencillo, como veis aquí, siempre en los campos 3 y 4. Aquí voy a obtener dos campos cualquiera, por ejemplo, el nombre y la talla. Vosotros en la práctica pues obtendréis el password y el user y el número de tarjeta de crédito, bueno, otros que. ¿De acuerdo? ¿Vale? De tienda.productos. ¿De acuerdo? Aquí y como vemos aquí tengo bueno, pues toda la información que teníamos en la correspondiente. ¿De acuerdo? Vale. Bien, seguimos. Pero es que resulta que como teníamos un usuario que era root, es que vamos a poder ejecutar de todo. Y ese de todo no solamente es obtener toda la información, porque tiene acceso a todas las bases de datos, a todas las tablas y a todas las columnas. Y podemos hacer de todas las operaciones. Sino que es que incluso voy a poder acceder al sistema de ficheros a través de root. Para ello, lo que voy a utilizar es una función de MySQL, en este caso, el sistema de gestión de base de datos que estoy utilizando, que es loadfile. ¿De acuerdo? Y lo que voy a hacer es pedirle un fichero del sistema de ficheros de donde está MySQL. Concretamente, en este caso voy a obtener esto de aquí. Fijaros, abrir dd.php, donde tenía el login y el password para acceder a la base de datos. Voy a acceder a él. ¿De acuerdo? ¿Vale? Por muy protegido que esté, o aunque estuviera fuera del document root, me da igual. Está en el sistema de ficheros. Y como el usuario puede acceder a todo, puede hacer todo, puede acceder a este fichero. Fijaros que lo pido en el campo 3. La file. Y si ahora ve el código fuente, vemos cómo efectivamente me ha dado todo el código de ese fichero. Va, de acuerdo. Pero no solamente puedo obtener el contenido de un fichero, sino que es que incluso puedo almacenar ficheros en el sistema de ficheros de MySQL, donde está MySQL. Para ello, lo que utilizamos es la cláusula into outFile de SQL. ¿Cómo? Pues de esta manera. Fijaros, lo que voy a hacer es select este contenido, ¿de acuerdo? Es decir, fijaros que esto es un registro con sus 5 elementos, estos no van a servir para nada, lo que voy a utilizar es este,
¿De acuerdo? Entonces, el resultado del select es esto. Pero fijaros cómo es lo primero que contiene el select. Es una sentencia PHP system. System ejecuta cualquier comando que se le pase como parámetro. Comando de sistema operativo. ¿De acuerdo? Entonces, me va a quedar este código. Un system que puede ejecutar un parámetro que le llegue, que se llama identificador. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a meterle un fichero que se va a llamar adiós.php y este fichero adiós.php va a contener esto y lógicamente el atacante luego lo que va a hacer es utilizarlo, acceder a él. ¿Para qué? Para que con el comando system ejecute el comando del sistema operativo que quiera. ¿De acuerdo? Pues vamos a generar este registro y vamos a meterlo en este fichero, en adiós.php. Puede verse como inicialmente no existe aquí en tema 7 adiós.php, pero si yo ahora lo ejecuto esto, ¿de acuerdo? Mucho me ha dado un mensaje de error, hemos creado adiós.php. Adiós.php lo que contiene es precisamente ese registro. Claro que tiene una sentencia PHP, que es una sentencia system, que coge el parámetro ID y lo mete dentro del system. Si ID es borrar un fichero, no lo veremos, pues te lo. ¿De acuerdo? Vale. Vale, por lo tanto, con esto lo que conseguimos es que el atacante puede ejecutar código arbitrario, puede ejecutar lo que le da la gana. Que haya que lo meter en este fichero, ahora lo puede ejecutar. Efectivamente, vamos a ejecutar ahora adiós.php y le voy a meter un comando del sistema operativo que es borrar el fichero texto.php. ¿De acuerdo? Para empezar, lo que voy a hacer es crear texto.php para que veamos cómo funciona. Vale. Ya hemos creado texto.php, ¿de acuerdo? Y efectivamente, si ahora ejecuto esto, si ahora el atacante ejecuta adiós.php con ID borrar texto.php, eso es lo que he hecho, ejecutar adiós.php. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que texto.php ha desaparecido. Efectivamente ha ejecutado el comando. Y por lo tanto vemos cómo ha tenido la posibilidad del atacante de ejecutar código arbitrario, en este caso un comando system, y hacer lo que ha querido con el comando system. ¿De acuerdo? Y bueno, pues lo dicho, esto ha sido debido a que el usuario con el que hemos accedido a la base de datos tenía privilegios file. ¿Por qué? Porque era el usuario root, tenía todos los privilegios. ¿De acuerdo? Vale, si lo hubiéramos dotado de unos privilegios mínimos, esto no lo podíamos haber dado. Vale, bien, más cositas sobre SQL Injection, más consejitos. El tema de los mensajes de error, que no solamente es para SQL Injection, sino que es algo generalizado. ¿De acuerdo? Hemos visto cómo hemos detectado la vulnerabilidad de SQL Injection porque me da un mensaje de error relativo al sistema de gestión de base de datos. ¿De acuerdo? Esto no debería haber ocurrido. La aplicación web no me tiene que dar tantas pistas. Está muy bien los mensajes de error en tiempo de desarrollo, pero en tiempo de producción a un usuario no se le deben ofrecer estos detalles. ¿De acuerdo? Ni tampoco debo hacer cosas como esta. Obtener información MySQL, visualizar información del error al usuario, darle información del error. Por ejemplo, puede obtener información como esta, en donde, bueno, pues ya sabe que existe un campo password en una tabla, ¿de acuerdo? Nunca tenemos que ofrecerle mensajes de error. Bueno, de hecho, hemos visto cómo efectivamente el usuario sabía que existía una vulnerabilidad de SQL Injection por el tipo de mensaje de error que obtenía. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo primero lo que tenemos que hacer es eliminar todos los mensajes de error, ¿de acuerdo? Que ofrezca la
aplicación web en tiempo de producción. En tiempo, ya digo, de desarrollo están muy bien los mensajes de error, pero tiempo de producción no debes dar mensajes de error. Y para definir esto, pues como siempre tenemos directivas en php.org. Estas directivas, donde, bueno, pues display errors, me dice si doy mensajes de error en la respuesta o no doy mensajes de error en la respuesta. En producción debe ser off, no debo dar mensajes de error en la respuesta. Donde debo enviarlos es, con esta directiva se define un fichero de log, ¿de acuerdo? Pero nunca en la respuesta, ¿de acuerdo? Vale. Y por lo demás, si se produce un error, ¿qué es lo que tengo que hacer de cara al usuario? Mensaje no, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que tengo que dar al usuario? Por lo que tendré que darle al usuario es una información genérica en una página web. Una página web donde es el informe de que se ha producido un error, pero un error genérico. No le dé ninguna pista para realizar ataques. Entonces, por ejemplo, si donde estoy programando el entorno me permite excepciones, bueno, pues lo que haré es algo como esto. ¿De acuerdo? Entonces, si resulta que al conectarme a la base de datos se produce un error, bueno, pues redirecciono a una página genérica error HTML. O si no dispongo de excepciones, como es el caso de PHP, que tiene un manejo de excepciones limitado, bueno, pues puedo utilizar funciones como MySQL error, en donde realizo la operación, la que sea, y pregunto si se ha producido algún error. En cuyo caso, si se ha producido algún error, pues redirecciono a esa página genérica. Vale, de acuerdo. Para terminar con SQL Injection, vamos a hablar de SQL Injection ciego. Bien, ¿cuándo se realiza un ataque ciego a la vulnerabilidad de SQL Injection? Bueno, pues cuando resulta que la sentencia no me ofrece ninguna información. Me explico. Vamos a ver, en el ejemplo anterior, en vez de utilizar ver, voy a utilizar verblind. ¿De acuerdo? Y la idea es que verblind no ofrece ninguna información. Vamos a ver. Yo pongo, por ejemplo, union select 1,2,3,4,5. Resulta que no se visualiza ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5. No se visualiza nada. Entonces, ¿por dónde le pido la información? Ese es el problema que tengo en este caso. Debe realizarse un ataque ciego. ¿Y en qué consiste el ataque ciego? Bueno, pues básicamente lo que consiste es diferenciar si el resultado es de una sentencia SQL es positivo o es negativo. Si es positivo, tengo un resultado, pero si es negativo, tengo otro resultado. Y a partir de sabiendo que es positivo o es negativo, voy avanzando y voy obteniendo información. Por ejemplo, en este caso, fijaros que he puesto AND1 igual a 1 y esta es una consulta positiva. Porque me saca, el resultado es este, me saca el producto. Pero si le pongo AND1 igual a 2, esta es una consulta negativa, el resultado es negativo. Y fijaros cómo el resultado es distinto, ya no aparece el producto. Si es positivo, aparece el pantalón. Si es negativo, no aparece el pantalón. ¿De acuerdo? Bien, entonces, con esta filosofía iría avanzando poco a poco. Otro ejemplito más. Esto de aquí, and exist, select, en information schema.tables está la tabla clientes. ¿Qué es lo que pasa? Pues que este AND va a ser true si existe la tabla clientes, va a ser false si no existe. Como sale el pantalón, sí existe la tabla clientes. Si hubiera puesto cliente, por ejemplo, vemos cómo ahora no sale el pantalón, consulta negativa. Por lo tanto, sé que existe la tabla clientes, pero no la tabla cliente. ¿De acuerdo? De esa manera iría sacando información. Claro, esto hay que ir haciéndolo poquito a poco, porque me he inventado clientes y no cualquier otra cosa. ¿De acuerdo? Y para ir haciéndolo poquito a poco se suelen utilizar funciones como esta. La función substring, para preguntar por una parte de la cadena, y la función ASCII. Vamos a ver si un
valor ASCII, si un carácter determinado es un valor ASCII o no. Pues, por ejemplo, imaginemos que yo ahora quiero saber cuál es el password del administrador. ¿De acuerdo? Y claro, yo esto tengo que ir sabiéndolo poquito a poco. Poquito a poco, no voy a preguntar, este password, es eterno. Lo que voy a hacer es preguntar, ir acotando el primer carácter, luego el segundo, luego el tercero, etc. Fijaros cómo iría acotando para empezar el primer carácter. And select count, es decir, si el resultado es 0, este AND va a ser false, y si el resultado es 1 o más, va a ser true. En la tabla clientes, con el usuario admin, si se cumple que el primer carácter del campo password tiene un valor ASCII menor que 97. ¿De acuerdo? Tiene un valor menor que 97, sale el producto. Y acotándolo, 60. ¿Tiene un valor menor que 60? Sí, porque sale el producto. Vale. De acuerdo. ¿Tiene un valor menor que 50? No. Vale, pues ya sabemos que está entre 50 y 60. 52. Sí. Vale. Menor que 52 sí que es. Menor que 51 sí es. Pero menor que 50 no. Por tanto, ya sabemos que es el 50. Ya sabemos cuál es el primer carácter del paso. El segundo, el tercero, etcétera, etcétera. Bueno, pues de esta manera iría obteniendo la información poquito a poco. Partiendo la información, voy obteniendo otra, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, lógicamente este tipo de ataques tiene que hacerse de forma automática, no puede realizarse manualmente porque te eternizas y para ello pues existen muchas herramientas, como por ejemplo la herramienta Javis, que es la que vamos a ver ahora. Existen multitud de herramientas, como podréis ver. Entonces vamos a ver como ejemplo la herramienta Javis para realizar este ataque. Vamos. Arranca. Aquí tenemos Javis. De acuerdo. Y vamos a realizar el ataque a nuestro Verbland. ¿Vale? De acuerdo. Venga. Autodetecta todo, no vamos a poner nada. Es una aplicación de botón gordo, se le da y funciona. Bueno, todo lo le damos a analizar. Y bueno, pues como veis ya ha empezado a detectar que es el servidor MySQL, que si la base de datos se extienda, ¿de acuerdo? Vamos aquí, información. Me está diciendo la IP, me está diciendo la versión de PHP, la versión de Apache, ¿de acuerdo? Vamos a conseguir obtener información. Ya me dice cuáles son todas las bases de datos que hay. Selecciono la base de datos tiendas, dime las tablas que hay. Selecciono la tabla cliente, dime las columnas que hay. Selecciono el user y el password, dame dato. Aquí me está diciendo cuál es el usuario y el password. El password, como veis, está en hash. Tendría que intentar ver si se puede obtener el password en claro. Ya sabéis que existen herramientas, etcétera, etcétera, etcétera. Con esta herramienta va obteniendo toda la información que contiene la base de datos. Fijaros que puedo también leer ficheros del sistema de ficheros, etcétera, etcétera. Puedo hacer muchas cositas. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, pues con esto damos por finalizado este tema.